El colapso no comienza con titulares. Comienza silenciosamente dentro de los balances, dentro de los acuerdos de préstamos, dentro de las divulgaciones de pensiones que la mayoría de la gente nunca lee. No hay un solo día en que todo se rompa. En cambio, la presión se acumula hasta que el comportamiento cambia. Ese cambio ahora está en marcha en el sector de la vivienda en Estados Unidos y se centra en una apuesta institucional de aproximadamente $2 billones que se colocó en el momento precisamente equivocado. Lo que está sucediendo no es una repetición de 2008. No es un colapso nacional de la vivienda. No es una implosión repentina. Es un desmantelamiento controlado de la exposición institucional apalancada concentrada en regiones específicas que se desarrolla bajo tasas de interés en aumento, crédito más estricto y suposiciones deterioradas sobre el crecimiento de los alquileres y el refinanciamiento. Entre 2021 y 2022, los inversionistas institucionales ejecutaron la mayor adquisición coordinada de casas unifamiliares en la historia moderna de Estados Unidos utilizando costos de endeudamiento ultra bajos, fondos de bienes raíces, asignaciones de pensiones y estructuras de REIT. Adquirieron cientos de miles de casas en mercados que parecían estructuralmente aislados de las caídas. Esas suposiciones ya no se mantienen. El precio promedio de compra institucional durante los años pico fue aproximadamente $420,000 por casa. Según los datos de precios a nivel metropolitano más recientes de CIO, esas mismas propiedades ahora promedian alrededor de $365,000. Eso representa una disminución de $55,000 por propiedad antes de contabilizar los costos de transacción, mantenimiento, seguros, impuestos, vacantes y gastos de financiamiento. Cuando se aplica a más de 300,000 propiedades adquiridas durante esa ventana, el resultado es aproximadamente $16.50 mil millones en pérdidas de capital visibles inmediatas. Estas no son pérdidas teóricas o proyecciones a largo plazo. Son valores de mercado actuales, pero esa cifra solo captura la capa superficial de la exposición. El número a menudo citado de $2 billones representa algo mucho más amplio. Refleja la exposición institucional total al sector inmobiliario residencial, no solo las casas poseídas directamente. Esa exposición incluye la propiedad directa de alquileres unifamiliares, valores respaldados por hipotecas, MUSIC, atados a los flujos de efectivo de la vivienda, carteras de REIT, asignaciones de fondos de pensiones, fondos de capital privado en bienes raíces y instrumentos derivados vinculados al crecimiento de los alquileres y los precios de las casas. En términos prácticos, representa una cantidad de capital aproximadamente equivalente a la producción económica total de un país desarrollado importante atada a un sector que depende de valoraciones estables, crecimiento constante de los alquileres y condiciones confiables de refinanciamiento. Esas condiciones han cambiado. Las tasas de interés ya no están cerca de cero. El crédito ya no es ilimitado. Los costos de seguros están aumentando más rápido que los alquileres en muchos mercados. Los impuestos a la propiedad se están reajustando al alza. Y las ventanas de refinanciamiento se están cerrando en lugar de abrirse. Crucialmente, esta exposición no está distribuida de manera uniforme. A nivel nacional, los grandes inversionistas institucionales poseen aproximadamente el 1% de todas las casas unifamiliares, una estadística a menudo citada para minimizar su impacto. Pero los promedios nacionales ocultan la concentración. El capital institucional no se extendió uniformemente por los Estados Unidos. Se dirigió a regiones específicas que compartían características similares, crecimiento rápido de la población, entornos regulatorios amigables para los inversionistas y fuertes aumentos de alquileres a corto plazo. Esas regiones se concentraron abrumadoramente en Florida, Texas, Arizona, Carolina del Norte y Georgia. Dentro de esos estados, la concentración se intensificó aún más a nivel metropolitano, de vecindario y de código postal. En partes de Tampa Bay, los inversionistas institucionales representaron del 20% al 30% de las transacciones durante los trimestres pico.
En secciones de Austin, Phoenix, Atlanta, Charlotte y Miami, rutinariamente pagaron del 10% al 15% por encima del precio pedido, a menudo con ofertas en efectivo y cierres acelerados. Ese comportamiento tuvo efectos predecibles. Primero, desconectó los precios de los fundamentos de ingresos locales. Segundo, estableció un piso de precios artificial dependiente de la participación continua de los inversionistas. Tercero, desplazó a los compradores ocupantes por dueños en precisamente el momento en que el apalancamiento era más barato. Cuando las tasas de interés subieron y el capital se apretó, ese piso desapareció. Las pérdidas ahora visibles se concentran exactamente donde la participación institucional fue más pesada. En el condado de Miami-Dade, las pérdidas estimadas de capital institucional superan los $660 millones. En el área metropolitana de Austin, las pérdidas se acercan a $617 millones. En Tampa Bay, las pérdidas son aproximadamente $360 millones. Estas no son caídas uniformemente distribuidas. Son reversiones localizadas impulsadas por datos. La razón por la que estas pérdidas importan no es solo su tamaño. Es la estructura de los inversionistas que las experimentan. A diferencia de los propietarios individuales o pequeños arrendadores, los inversionistas institucionales operan bajo obligaciones fiduciarias, covenants de deuda y restricciones de desempeño trimestral. Sus carteras están financiadas con apalancamiento. Sus retornos se miden contra benchmarks. Sus tolerancias al riesgo son contractuales, no emocionales. Cuando los valores de los activos declinan del 10% al 15%, los covenants de préstamos pueden activar respuestas obligatorias. Estas incluyen inyecciones adicionales de capital, ventas de activos, reequilibrio de carteras o refinanciamiento bajo términos peores. Estas decisiones son mecánicas. La evidencia de esta presión ya es visible en todo el sistema financiero. Los bancos principales han comenzado a apretar el crédito a los fondos de bienes raíces residenciales. Wells Fargo ha exigido contribuciones adicionales de capital de múltiples carteras institucionales. Bank of America ha reducido silenciosamente las facilidades de crédito a grandes compradores en cientos de millones de dólares. Moody's ha colocado a varios rates residenciales importantes en perspectiva negativa, citando márgenes decrecientes y costos operativos en aumento que se esperan persistir hasta 2026. A medida que el financiamiento se aprieta, el comportamiento cambia. Progress Residential ha listado miles de casas para la venta en un marco de tiempo relativamente corto. American Homes for Rent ha detenido por completo las nuevas adquisiciones. Invitation Homes ha reconocido públicamente que está revisando alternativas estratégicas, lenguaje que históricamente precede a ventas de carteras o salidas geográficas. Esto no es liquidación forzada. Es triaje de balance. Al mismo tiempo, las dinámicas de políticas están cambiando. Una orden ejecutiva reciente dirige a las agencias federales a reevaluar la participación institucional en el mercado de viviendas unifamiliares. La orden no prohíbe la propiedad institucional. En cambio, se enfoca en mecanismos de apoyo federal. Los programas de FHA, BA y seguros de hipotecas respaldados por el gobierno se instruyen a restringir el apoyo para compras institucionales de casas unifamiliares. El Departamento del Tesoro ha sido encargado de definir qué califica como un gran inversionista institucional. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han sido dirigidos a examinar precios coordinados, estrategias de vacantes y preocupaciones potenciales antimonopolio. Importante, la orden no manda ventas. No prohíbe desarrollos de construcción para alquiler. No elimina estructuras de propiedad corporativa, aunque los requisitos de divulgación de propiedad beneficiaria mejorados bajo la Ley de Transparencia Corporativa limitan el anonimato. La orden señala un cambio de política, no una intervención inmediata en el mercado. Los críticos argumentan que este enfoque diagnostica mal el problema. A nivel nacional, las compras de inversionistas representan solo del 1% al 2% de las transacciones.
El impulsor fundamental de la asequibilidad, argumentan, es una escasez estructural de viviendas estimada en 5 a 6 millones de unidades. Restringir la demanda de inversionistas no hace nada para acelerar la construcción o reducir barreras regulatorias. Economistas de Goldman Sachs han declarado que limitar la participación de inversionistas no mejorará materialmente la asequibilidad. El economista de vivienda Jay Parsons ha encontrado poca correlación entre los niveles de propiedad institucional y las escaseces de vivienda en más de 150 metros de Estados Unidos. La investigación académica de Joshua Coben sugiere que los arrendadores institucionales pueden mejorar la eficiencia operativa y aumentar la oferta de alquileres, potencialmente estabilizando los alquileres. Estos argumentos no son incorrectos, pero son incompletos. La escasez de oferta es la restricción estructural a largo plazo en la asequibilidad de la vivienda. La concentración institucional es un mecanismo de distorsión a corto y mediano plazo. Cuando grandes cantidades de capital apalancado entran en los mismos mercados al mismo tiempo usando suposiciones y modelos similares, los precios superan los fundamentos. Cuando ese capital sale, los precios se reajustan más rápido de lo que los fundamentos solo sugerirían. Ambas fuerzas pueden coexistir. Esta es la razón por la que el desmantelamiento actual importa. Los vendedores institucionales se comportan de manera diferente a los propietarios de viviendas. No se anclan a precios pasados. No esperan que el sentimiento mejore. No valoran el apego emocional. Venden cuando las métricas internas dictan acción. Esto crea eventos de descubrimiento de precios localizados que no se alinean con promedios nacionales. Basado en los horarios actuales de vencimiento de deudas, condiciones de refinanciamiento y tendencias de valoración, la primavera de 2026 representa un punto de inflexión clave. La primera ola de estrés de covenants ya ha forzado ventas selectivas. La segunda ola involucrando rates más grandes y fondos que intentaron aguantar a través de la caída inicial se espera a medida que se acercan los plazos de refinanciamiento y los costos de capital permanecen elevados. Esto no implica un colapso nacional. Implica eventos de liquidez regional para compradores en mercados pesados en instituciones. Esto crea apalancamiento de negociación no visto desde 2019. Las listas de propiedades de propiedad corporativa tienden a priorizar la velocidad sobre la maximización. Propiedades renovadas para uso de alquiler, listadas sin escenificación o comercializadas bajo nombres corporativos a menudo se reajustan más rápido que las casas ocupadas por dueños. Para los propietarios de viviendas en esos mismos vecindarios, Newsweek, el aumento de la oferta puede ejercer presión a la baja incluso mientras los índices nacionales muestran un crecimiento modesto. CIO actualmente proyecta una apreciación nacional del 1% al 2%, pero esos promedios ocultan una amplia dispersión. Para los inquilinos, los resultados son mixtos. Si los dueños institucionales venden a ocupantes por dueños, la oferta de alquileres se aprieta localmente, potencialmente empujando los alquileres más altos, incluso mientras los precios de las casas se ablandan. Si las ventas ocurren entre inversionistas, las dinámicas de alquileres pueden estabilizarse pero no declinar. Las implicaciones se extienden a los sistemas de jubilación. Durante el periodo de 2021 a 2022, muchos fondos de pensiones aumentaron la exposición a bienes raíces bajo la suposición de que la propiedad residencial ofrecía protección contra la inflación y baja volatilidad. Fondos como CalPRS, el sistema de jubilación de maestros de Texas y los fondos estatales de Florida asignaron miles de millones de dólares a estrategias de bienes raíces residenciales cerca del pico del mercado. Varios de estos fondos ahora han reportado sus primeros retornos negativos en bienes raíces desde 2009, con orientación futura indicando presión continua hasta al menos 2026. Esto no amenaza la solvencia de las pensiones, pero reduce los beneficios de diversificación en un momento en que los mercados de acciones también son volátiles. Para participantes más jóvenes, este entorno eventualmente puede ofrecer oportunidades de reingreso a valoraciones más realistas.
Para jubilados, Music subraya la importancia de entender la concentración de asignaciones en lugar de asumir que los bienes raíces son inherentemente estables. La lección más amplia es estructural, no ideológica. La vivienda no se volvió inestable porque existen instituciones. Se volvió inestable porque grandes pools de capital apalancado entraron en el mismo mercado simultáneamente apoyados por deuda históricamente barata financiada en parte por sistemas de jubilación diseñados para la estabilidad en lugar del timín. El desmantelamiento ahora en marcha no es un colapso. Es una reasignación de riesgo de vuelta al sistema concentrado donde el exceso se acumuló más rápido. Las escaseces de oferta permanecen sin resolver. La asequibilidad permanece tensa, pero el apalancamiento, el timín y la concentración importan, especialmente cuando se intersectan. Esto es lo que sucede cuando la vivienda deja de ser refugio y se convierte en un comercio financiero sincronizado. Y todo comercio eventualmente debe liquidarse. La liquidación está ocurriendo ahora, silenciosamente, región por región, trimestre por trimestre. Para cuando se vuelva obvio para todos, el ajuste ya estará completo.